Hoy tenemos a un mundo condenado por el pecado. Y es una realidad que usted no puede ignorar y no puede escapar. Tenemos un mundo condenado por el pecado. El adúltero está condenado por su pecado, el fornicario condenado por su pecado. Que si no abren sus corazones a Jesús, el único lugar que les espera es el infierno, no hay otro. Creo en la gracia de mi Señor, creo en el amor de Dios, pero tampoco podemos ignorar la realidad. Jesús es gracia, pero también es verdad. Y la única vía y el único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo, no hay otra. No hay buena conducta, no hay buen comportamiento, no hay buenas obras. El único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo, no hay otra. Y si el que tiene la buena conducta en el mundo, el mejor comportado, el mejor padre, el mejor esposo, y no tiene a Jesús, no va para ningún lado. Entonces esto es una realidad que no podemos olvidar, que no podemos ignorar. El mundo está condenado por el pecado. Escuchen bien, condenado por el pecado, pero no por Jesucristo. Sabemos que el mundo está condenado por el pecado, pero lamentablemente la iglesia condena el pecado. Y no hemos entendido este asunto de qué es lo que condena al mundo. Jesús no condena al mundo. Dios no condena al mundo. La iglesia no debe de condenar al mundo. El mundo es condenado por su pecado. Jesús dijo muy claro en Juan 3, dice: yo no vine a condenar, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, Jesús no está diciendo yo te condeno, no. Sencillamente por no creer ya se ha condenado. Y más adelante dice porque sus obras eran malas y no querían ser expuestas a la luz. O sea que el mundo es condenado por el propio pecado que practican. Y lo que lo llevará al infierno es el propio pecado que practican, no es Jesucristo. Amén. Y eso usted debe de saber. El mundo es condenado. ¿Para qué condenarlo más? ¿Para qué señalarlo más? Incluso, y voy más allá, vamos a dejar a un lado el mundo, vamos por la iglesia. Incluso aún tenemos creyentes, cristianos, hermanos, como usted lo quiera llamar, que todavía luchan con debilidades, que todavía luchan con pasiones y todavía enfrentan tentaciones. También tenemos, escucha esto, también tenemos creyentes, líderes, pastores que se equivocan. Todavía tenemos una iglesia imperfecta. Todavía seguimos siendo un hospital para almas enfermas. Todavía lo hay. Pero sin embargo, ante esta realidad de lo que somos, también tenemos gente dada al juicio y dada a la condenación. Vamos a repetir esto. Sabemos que el mundo ha sido condenado por el pecado. Tenemos creyentes que todavía luchan con sus debilidades, pasiones y enfrentan tentaciones. Tenemos cristianos, líderes, hermanos, pastores que todavía se equivocan y cometen errores. Todavía tenemos una iglesia imperfecta. Todavía seguimos siendo un hospital para almas enfermas, pero sin embargo, ante esta realidad de lo que somos, todavía tenemos gente dada al juicio y a la condenación. Esta iglesia, hasta que Cristo venga, no dejará de ser imperfecta. Siempre he dicho que la iglesia no es un museo de santos, sino que la iglesia es un hospital para almas enfermas. Pero sin embargo, ante esta realidad, aún sabiendo lo que somos, aún sabiendo los hermanos que tenemos, aún sabiendo la fragilidad de la cual padecemos, hay mucha gente como que ignora eso y es dada al juicio, dada a la condenación, dada a señalar, dada a acusar, ignorando el material de la cual fuimos hechos. Lamentablemente, hoy tenemos predicadoras, predicadores o líderes que juzgan desde un púlpito, pero también tenemos ovejas que juzgan a un predicador desde una silla. Yo quiero decir la realidad, para que usted no viva una fantasía. Lamentablemente tenemos predicadores que juzgan desde un púlpito a un alma, que juzgan desde un púlpito a un pueblo, y escuchamos muchas veces de ellos y nos molestamos y nos ofendemos. Pero también no podemos ignorar que tenemos ovejas que juzgan a un predicador y que juzgan a un líder desde una silla. Todavía tenemos predicadores que usan la Biblia para tirar piedra a la gente, pero también tenemos ovejas que usan la misma Biblia para tirar piedra al predicador.
Eso es una realidad que hoy vive la iglesia en el mundo entero. Y sin darnos cuenta, y mientras el Señor me hablaba, mientras oraba, me recordaba lo que hace mucho tiempo me dijo en la convocación. Sin darnos cuenta, nos seguimos masacrando, nos seguimos atacando, nos seguimos destruyendo, y la iglesia del Señor sigue sangrando. Por una sencilla razón, y lo voy a explicar en todo el mensaje. En otras palabras, hoy tenemos una masacre entre bandas cristianas. Así. Está la banda de los unos y está la banda de los otros. Y son dos bandas cristianas. Está la banda de las asambleas, de los testigos de Jehová, de tal iglesia, de tal pastor, de tal liderazgo, de tal departamento, pero estamos dentro de lo que hoy llamamos cristianos. Somos bandas masacrándose, pero a un nombre de que somos cristianos. Amén. Y dile que al lado tuyo, que tu corazón no se engañe. Dile que tu corazón no se engañe. Ahora, ¿por qué digo esto? Por el tema que el Señor me habló en febrero. Mi deseo con esta iglesia, y se lo he expuesto varias veces, mi deseo con esta iglesia es que el carácter de Jesús sea formado en sus corazones y que seamos fieles representantes de Él en esta tierra. Repito otra vez, mi deseo con esta iglesia que pastoreo, la única que pastoreo, es que el carácter de Jesús sea formado en los corazones y que seamos fieles representantes de Él en esta tierra. Amén. O sea, tenemos que llegar a tomar una decisión en nuestra vida. ¿Qué vamos a representar? ¿Vamos a representar a Cristo? ¿O vamos a representar lo que yo soy? Mi amargura, mi odio, mi rencor, mi resentimiento. ¿O voy a representar a Cristo? Una vez le dije a alguien, yo no me comporto, o mi comportamiento no es, o no depende de la reacción de otra persona. Un ejemplo, si mañana Raquelita me ofende, yo no respondo ofendiéndole, porque Raquel no modela mi carácter. Si ella me ofende, que ella me ofende, pero yo voy a perdonar y amar, porque Raquel no modela mi carácter, quien modela mi carácter es Jesucristo. ¿Entiendes? Y cuando no se entiende este principio, es que se arman las más grandes guerras, se arman las enemistades, las divisiones aún dentro de la misma iglesia, porque no hemos tomado la decisión y no caminamos con esta realidad y esta responsabilidad que estamos en esta tierra para manifestar a alguien, para mostrar el carácter de alguien, y es de Jesucristo a esta tierra. Amén. Miren lo que dice Santiago 2:13. Santiago 2:13. Miren lo que dice. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Miren cómo Dios opera. Y eso no es el único verso que habla sobre esto. Hay muchos otros versos, pero quiero hablar lo que dice Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que si nosotros no perdonamos lo que nos ofenden, tampoco mi Padre perdonará? Ese es el carácter de Dios. Y muchas veces Dios se va a mover con nosotros en la misma forma como nos movemos con alguien. Jesús nos dice en la oración del Padre nuestro: si ustedes no perdonan a los que nos ofenden, a los que nos dañan, mi Padre que está en el cielo tampoco los va a perdonar. Pero si ustedes perdonan a los que lo ofenden y a los que lo dañan, mi Padre les va a perdonar. Y aquí en Santiago nos dice: si ustedes no tienen misericordia, tampoco se le hará misericordia. Sabemos que viene un día de juicio para toda la humanidad. Ese día no es hoy y ese día tampoco será mañana. Ese día será en los últimos tiempos de esta existencia, de esta tierra. Pero yo quiero cerciorarme que cuando yo llegue a ese juicio se me haga con misericordia. Pero de mí depende que ese día del juicio que se me haga sea mi con misericordia, porque me paso la vida en esta tierra sembrando misericordia. O sea, yo no quiero llegar al cielo y que se me haga un juicio sin misericordia. Eso indicaría que en la tierra me pasé haciendo juicio sin misericordia. El cielo está diciendo:
El cielo hará juicio con misericordia con aquellos que tienen misericordia, pero con aquellos que no tienen misericordia será un juicio sin misericordia. Hay muchos ejemplos de Dios. ¿Se acuerdan de los dos deudores? El que le debía al gran jefe también tenía a alguien que le debía. El gran jefe le perdona la deuda, pero él no perdonó al que le debía. ¿Y qué dijo Dios? El tal se ha entregado al alguacil y tiene que pagar hasta lo último de lo que me debe, porque yo le perdoné y esperaba que también perdonara, pero como no perdonó, se va al alguacil. Entonces debemos de comprender el carácter de nuestro Señor Jesucristo y no olvidarnos a qué vinimos a esta tierra. Amén o no amén. A veces se nos pueden cruzar los cables y puede interponerse en esta representación lo que yo soy, como es mi corazón. Y sin darnos cuenta creemos que así debe ser. O sea, hace muchos años le dije a alguien, vamos a tener que tomar una decisión, vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, a lo que yo creo que debo de comportarme, o como yo creo que debo de vivir. Amén o no amén. Pero miren lo que dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Están listos? O sea, si esto no lo bendice, a mí me bendice. Aunque el juicio sea verdadero y hayan todas las pruebas en tu contra, el cielo dice, mejor es la misericordia. Vamos a repetir. Jesús dijo, y Santiago dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque tengo un Dios justo, tengo un Jesús justo, que a ninguno vino a enjuiciar, que a ninguno vino a condenar, y teniendo pruebas. Le decía en la casa de luz que tuvimos, aquí está Glenda, le decía, los fariseos que tenían las piedras para apedrear a la adúltera tenían la razón. No estaban mintiendo, era la pura verdad, porque eso dijo Moisés. Le hablé sobre el número Levítico, no me acuerdo qué capítulo era, donde hay sobre todo los pecados morales, que tal, que no va a mentir, sobre todo los pecados inmorales, y de la cual Dios ordenó por medio de Moisés que había que apedrearla, matarlo y extirpar ese pecado de raíz. Cuando los fariseos se encontraron contra aquella mujer con evidencia, foto, video, audio, lo que sea, y con versos bíblicos, aquí dice la Biblia esto, tenían toda la autoridad para matarla, pero ese día triunfó la misericordia sobre el juicio. ¿Me entiende? O sea, los fariseos no estaban mintiendo, y capaz Satanás no miente cuando se presenta ante Dios como nuestro acusador. No sé si me estoy haciendo entender. Los fariseos tenían todas las evidencias, y Jesús podía haber dicho, es verdad, los fariseos no están mintiendo. Pero como Jesús sabía que los fariseos no mentían, Él dice, que esté libre de pecado, entonces resolvamos esto. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. El único en ese juicio que estaba libre de pecado era Jesucristo. Y Jesucristo podía apedrear a la adúltera como podía apedrear de piedra a los fariseos. Porque en evidencia ante la presencia de Él, los fariseos quedaron descubiertos de que también pecaban. Y si Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, Jesús podía tirarle piedra a la adúltera y Jesús podía tirarle piedra al fariseo, pero ninguno de los dos se lo tiró. Él tenía las evidencias, conocía los pensamientos, pero decidió que la misericordia triunfe sobre el juicio. Ese es el carácter de Dios. ¿Amén o no amén? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Muchas veces el juicio nace de un corazón vengativo. El juicio nace de un corazón dolido. El juicio nace de un corazón ofendido. Pero la misericordia nace de un corazón de amor. De un corazón que ama. De un corazón que perdona. De un corazón donde Cristo ha modelado su carácter. Amén. Así que vuelvo a repetir, mi deseo con esta iglesia es que el carácter de Jesús se ha formado en sus corazones y que ustedes puedan ser fieles representantes de Él en esta tierra. ¿Por qué? Porque ustedes se encontrarán con mucha gente que va a caer, que va a pecar,
que va a fallar y tiene las evidencias usted fuertes para emitir un juicio. ¿O no es así? ¿O no es así? Y ha venido varias ocasiones que ha tenido la evidencia, ¿o no es así? ¿Sí o no? ¿Qué no me han dicho la gente de muchos? Papá, yo lo vi, yo la vi, acá esto, acá lo otro, le he escuchado, he tenido evidencias, pero prefiero operar en misericordia. ¿Entiendes? Dios nos deja muy claro, inspirado por el Espíritu de Dios a través de Santiago, y Él nos da una esperanza en esto. O sea, sabemos que la Biblia habla de un Dios que es juez, pero Santiago me revela que más poderosa es la misericordia. Que la misericordia tiene el poder de vencer un juicio, aunque tenga todas las evidencias en tu contra. Pero su misericordia vence el juicio. Amén. Todos vamos a ser enjuiciados. Todos nos presentaremos ante el gran tribunal. Y todos un día estaremos ante el juez justo. Pero yo me encargaré en esta tierra que cuando me presente ese día se me haga un juicio con misericordia. Y ese juicio que se me haga con misericordia en el cielo dependerá de mis juicios en la tierra. Amén. ¿Quieres que Dios te perdone? Vive perdonando. Si tú no vives perdonando y llegas al cielo y pides que Dios te perdone, Dios te va a decir, ¿tú perdonaste? Señor, ten misericordia. ¿Tú la tuviste? Amén. ¿Por qué digo esto? Porque veo que hay mucha gente muy ligera al momento de juiciar, de sacar sus cálculos, de especular, de hacer sus propias ideas y emitir un juicio frente a alguien, compartirlo con alguien, y ese juicio no tiene sustento fuerte. Y ese juicio daña relación entre hermanos, entre líderes y hermanos, entre familias. ¿Por qué? Porque se está haciendo un juicio donde la misericordia no triunfa por ningún lado. Amén. Bien, tengo 5 puntos. Primero, conozcamos el carácter de Dios frente a Él. Abra su Biblia en Miqueas 7. Miqueas 7. Yo quiero dar la esperanza a cada persona que llegue a este lugar. A cada persona que esté en este lugar. Y mi deseo, lo he dicho, capaz alguien me dirá, pastor, ¿por qué tú no predicas sobre el pecado? ¿Por qué tú no predicas sobre la santidad? ¿Cómo yo puedo pedirle a alguien que sea santo si todavía no conoce a Jesucristo? ¿Cómo yo puedo pedirle a alguien que deje su pecado si todavía no conoce al Cordero que quita el pecado del mundo? Mi deseo y el cambio de corazón de cada uno de ustedes dependerá muchísimo de que usted se acerque a Dios, que usted lo busque a Él, que Jesús se les ha revelado. Y mientras yo esté aquí, mientras Dios me haya llamado aquí, buscaré que la iglesia conozca a Jesucristo y que se acerquen como dice la Biblia. ¿Por qué si la Biblia dice que me acerquen confiadamente? Porque hay gente con temor buscándolo. Porque hay gente con vergüenza, con complejo buscándolo. Si mi Biblia dice que acerquémonos confiadamente, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Verso 18 de Miqueas 7. Está en la Biblia, por cierto, Miqueas. Miqueas 7, 18. Él ha comido, gracias a Dios, no hay nadie como Él. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ya conmigo, como Él, nadie. No retuvo, si algo es Dios, que no se duerme enojado. No retuvo su enojo, porque ama, se apasiona, se deleita, disfruta y se goza teniendo misericordia. O sea, te lo digo de esta manera, yo siento que Dios dice, como que el juicio no es mi primera instancia.
No es mi primera opción. ¿Se acuerdan de Jesús que aquí estábamos? Dijo el Padre, hay que cortar esta higuera que no está dando fruto. Y Jesús, oh Señor, dame un año más. Todavía se puede hacer algo. Todavía se puede cambiar. Todavía se puede restaurar. Dame otro poco de tiempo. Ese es Jesucristo. Ese es el carácter de Dios. Porque se deleita en misericordia. Yo veo con esta ilustración a un Dios sonriendo cuando perdona. Yo veo a un Dios feliz cuando da misericordia. Amén. ¿Saben por qué digo? Porque el juicio no te acerca a Él. ¿O no? El juicio a Él no te acerca. Una acusación a Él no te acerca. Pero misericordia te enamora. Te convierte en una persona agradecida. Le eres fiel. Le sirves y le buscas. Porque cuando merecías el juicio, no te lo dieron. Te perdonaron. Alguien recibió el juicio por ti en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos atrapó. Por eso uno vive consciente que nosotros merecíamos el juicio, porque el cielo tenía todas las evidencias reales para mandarnos al infierno, para matarnos. Pero Jesucristo dijo, Padre, si vas a enjuiciarnos, enjuíciame a mí, enjuíciame a mí. Yo voy a la cruz, pero perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será que hay un Jesús mentiroso que se hace de la vista gorda de mi pecado? No es que se hace vista gorda de mi pecado. Es un ser que ama tanto que no puede vernos de otra manera. Es un ser que nos ama demasiado, que no puede vernos con ojos de juicio y condenación. Es un ser que nos ama y que en primera instancia siempre tendrá el perdón y misericordia, su gracia y su favor. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por Él nuestras enfermedades han salido de nuestro cuerpo. Somos sanados, somos libres, somos redimidos, somos hijos de Dios, porque de nosotros tuvo misericordia. Para el hombre, esto sería un Dios injusto. Para ti sería injusto que tú vayas ante el juez, tengas las evidencias, las fotos. Él me robó, me estafó, aquí están las facturas. Tienes toda la evidencia. Delata que el hombre es culpable y que merece un juicio y una condenación. De repente aparece alguien de la nada, se levanta en el juzgado y dice, señor juez, sé que lo van a condenar, pero quisiera ocupar su lugar y que toda la sentencia sobre él caiga sobre mí y que se borre su expediente. El juez es el juez y dijo, está bien, a alguien tengo que enjuiciar, pero aquí hay un voluntario. Y de repente el abogado acusador, y él, ya alguien tomó su lugar. Y su pecado ha sido condenado. El acusador saldría molesto, porque la intención era enjuiciarlo. Y al que estaba pretendiendo mandarlo preso, él encontró misericordia. Para el hombre, a mucha gente, y a muchas iglesias, y a muchos líderes, fariseos, lo que sea, no les cuadra este asunto de la misericordia. Porque de alguna manera en la humanidad todavía hay un sed de venganza, de justicia propia. Es que eso le pasa por lo que me hizo. Se lo tiene merecido. Entonces son las consecuencias de hablar mal de mí. Es un sed de venganza. Y te sientes bien cuando le pasa algo malo a tu hermano, cuando principalmente ese hermano hizo algo en contra tuya o dijo algo que no te agradó. Porque se deleita en misericordia. Yo conmigo, se deleita en misericordia. Yo creo que tenemos un juez justo, pero nunca se olvide que es un juez justo y gracias a Dios no es corrupto y no es comprable. No es comprable. ¿Amén? Así que Glenn, usted tiene un don que es justo y va a actuar con justicia. Diga, pero yo tengo un Dios justo. Pero muchos creen que tenemos a un Dios que solo le encanta enjuiciar. Juicio, juicio, juicio y juicio. Pero si tú lees la Biblia, dice que la ira le demora a lo mucho un día.
pero su misericordia dura para siempre. ¿Qué más vemos aquí? 19, para los que se vuelven a equivocar. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Cuántos se han vuelto a equivocar varias veces? ¿Sí o no? Y dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará. Esto no es como cuando nosotros sepultamos a nuestros seres queridos, de que de vez en cuando vamos a la tumba a recordarlo, a ponerle flores. Usted no hace eso. Usted no es que después al otro año, ay, oye, hoy cumple un año de estar bajo tierra y va a ver su pecado y le pone flores o adorna. Usted no hace eso. Él sepultó nuestros pecados. Ya conmigo, Él sepultó nuestros pecados. Sepultó nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, ya conmigo, todos, sin faltar uno, todos nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Que Dios sepulta tus pecados y tú no quieres escarbar de la tierra. Cada vez en cuando sacamos de la tierra y recordamos, es que no valgo, yo hice esto, pequé, fallé, y Dios dice, déjame sepultar tu pecado. ¿A usted no le ha pasado? Que el cielo lo quiere sepultar y usted lo quiere sacar de la tierra. El cielo lo quiere sepultar y usted lo quiere revivir con sus pensamientos. Dile que tú decídete, ¿qué vas a hacer con ese pecado? ¿Vas a permitir que Dios te lo sepulte o quieres andar tú resucitando? Un Dios que sepulta nuestras iniquidades. Pero tenemos un Dios, ya conmigo, que se deleita. Ya conmigo, que se deleita teniendo misericordia. Segundo punto. Ya sabemos el carácter del Padre. Un Padre que se deleita teniendo misericordia. Ahora conozcamos qué dice Jesucristo de esto. Mateo 9:12. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ya conmigo, sino los enfermos. Y pues, ¿a quién se lo está diciendo? A los llamados cristianos, a los llamados fariseos, a los llamados levitas. Le dijo, vayan, yo quiero que ustedes aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Diga conmigo, pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pasa en esta cena? Esta es la escena cuando Jesús llama a Mateo, al cobrador de impuestos, al que había estafado toda la aldea, al que había estafado toda esta ciudad, y le había robado, y le había estafado, le había subido los impuestos, que si de luz te sale $100 de luz, 200 de alcantarillado, así, típico, como lo que vivimos hoy. Ahora 50-50, 50 de consumo y 50 de alcantarillado, o $30 o 40 de poste eléctrico, y usted en su poste no hay ni luz, pero se la cobran. Así era este publicano. ¿Amén o no amén? O si no, te van a leer el medidor y no te leen el medidor, sino que ponen estimado. Ese estimado es que nunca fueron a tu casa a revisar y a leer el medidor. Esos son tips para que usted pueda reclamar. Vean su planilla y si dice estimado es porque no se lo leyeron. Pero cuando dice leído, porque llegaron viejo. Entonces, a veces hay esos programas, y capaz Mateo tenía esas mañas, o los de hoy le preguntaron a Mateo ese día, ¿cómo hacer para cobrar muchos impuestos? O sea que, así como nos molesta, y usted va a la empresa eléctrica, a Interagua, y usted va a ver a muchos denunciantes de que le roban, que es muy excesivo el valor de la luz, muy excesivo el valor del agua, que por qué me cobran alumbrados si no tengo ni poste en mi casa, ni mi cuadra hay poste, pero le cobran. Así había haciéndole huelga a Mateo. Oye, tú eres un ladrón, revuelve todo lo que te robaste. Y Mateo decía, nadie se me va a la camioneta, y comía su batalladín. Ese tipo era Mateo. Y Jesús, imagínate, Jesús viene y le dice a Mateo, sígueme por favor. ¿Ah? ¿Cómo le quedaría a usted no?
De que venga Jesucristo y al que usted le cobra alumbrado eléctrico cuando usted no tiene ni poste, Dios le dice: quiero que sea uno de mis apóstoles. Pues ese día los fariseos saltaron, porque resulta que no solamente lo llama, sino que se va a comer a la casa de Mateo e invita a todas las escorias de la sociedad. Invita a la ramera, invita a la prostituta, invita a otros que se repartían el alumbrado eléctrico que a ti te cobraron. Ese día estaban comiendo y Jesucristo había llegado ante esa mafia. Amén. Los narcopolíticos. Ahí estaba Jesús sentado frente a los narcopolíticos. Entonces llegan los fariseos a tocar la puerta con reclamos, con pancartas, incitando al pueblo a hacer huelga, como este que se llama maestro, el Mesías o el Salvador viene a sentarse con los narcopolíticos. Y ahí estaba el líder de los choneros, ahí estaba alias Junior, ahí estaban metidos. Y Jesús comiendo arroz con menestra y un rico asado. Y eso no es lo que lo molestaba a los fariseos. Le molestaban que todos estaban riendo. Todos estaban gozando. Mateo una cerca aquí con Cristo y mi gabinete. Y Jesús estaba ahí. Entonces toca la puerta. De repente le suena el timbre a Mateo. Mateo dice: ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo es este que se dice llamar maestro, se siente a comer con pecadores y publicanos? ¿Cómo es este que dice llamarse maestro de la ley, ahora se hace llamar amigo de pecadores? Duro, religiosamente cruel y duro, ¿no? Y Jesús comiendo, sacándose la patita del pollo de la boca. Jesús se para y le dice: a ver, los sanos no tienen necesidad de médico. Jesús dice: déjame ver cómo les explico esto. Los sanos no tienen necesidad de médico, y estos enfermos necesitan a este doctor. Yo les sugiero, les digo, hay una serie en YouTube, vaya y aprenda: misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Le cerraron la puerta en la cara, Mateo le sacaba la lengua a los fariseos y a seguir comiendo. ¿De cómo? Porque eso pasó. No lo dice con dibujitos para que usted entienda: esto pasó. No, eso pasó. Eso pasó, ¿por qué? Porque para los fariseos, para esta clase de hombres, no era y no debería existir misericordia. Ellos tenían la evidencia de que eran ladrones, necesitaban un juicio, eran las escorias, como he enseñado, eran los del muladar. Pero Jesús estaba metido ahí porque Él vino a salvar a los pecadores. Y dice: mira lo que dijo Jesús: yo lo vine a llamar. ¿Y cómo es que Él llamaba? Extendiendo misericordia. Entonces Jesús les dice a los fariseos: aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Dile que tú ya fuiste a aprender misericordia. Mira lo que dice Jesucristo: no dice aprendan misericordia, aprendan que yo quiero misericordia. Misericordia quiero ver, y no quiero ver que ustedes demanden sacrificios. Es que tengo que hacer esto para recibir una bendición de Dios, tengo que hacer esto para esto y lo otro. No, tengan misericordia. Es que necesito cambiar para ir a la iglesia, necesito ser mejor para la iglesia. Digo: Dios, Jesús, no quiero eso. Yo quiero que ustedes muestren misericordia, porque yo no vine a llamar a los justos. ¿Saben por qué? Porque los justos no necesitan misericordia. Quienes necesitan misericordia de conmigo son los pecadores. Así que Jesús desea que aprendamos misericordia. Dile que a tuyo: Jesús desea que aprendas misericordia. Nunca vemos a Jesús que nos diga: aprende a hacer un buen juicio. Pero sí nos dice Jesús: aprende a ser bien misericordioso.
Jesús desea que aprendamos misericordia. Jesús desea que expresemos su misericordia. Que seamos expresivos en este carácter hacia aquel que necesita, no que merece, que nadie lo merece, pero todos lo necesitamos. Aquel que necesita misericordia. Porque Él nos llama a través de su misericordia. Así que ya le enseñé el carácter de Dios, que es un Dios que se deleita en misericordia. Lo que dijo Jesús, yo quiero ver misericordia. Ahora preguntémonos, ¿para quién entonces la misericordia? Dile que tuyo, ¿será para ti o para mí? ¿Usted sabe para qué la misericordia? ¿Tú sabes? Salmo 103. Salmo 103, 8. ¿Lo tienen? Salmo 103, 8. Miren lo que dice. Misericordioso y clemente es Jehová, bueno es Jehová. Dile que a tuyo es muy lento. Dile que a tuyo es muy lento para molestarse, pero es enormemente misericordioso. No contenderá para siempre, y para siempre guardará el enojo. Dile que a tuyo, si Dios no guarda el enojo, ¿tú crees que a ti te hace bien guardar el enojo? No ha hecho, mire lo que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿A alguien Dios le pagó de acuerdo a cómo se comporta? Ninguno. A ninguno Dios nos ha pagado de acuerdo a nuestros errores y de acuerdo a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado. ¿Te pagaron de acuerdo a tus pecados? ¿Cómo te pagaron? A mí no me pagaron de acuerdo a mis pecados. Gracias a Dios que ni me han pagado, pero me regalaron. Lo que he recibido no es un pago. Lo que hemos recibido es un regalo de gracia. Porque imagínate cuál sería nuestro pago. Imagínate cuál sería el pago de nuestros pecados. Imagínate cuál sería el pago de nuestra conducta. Nada bueno. Entonces dice el Salmo, dice el salmista, Él no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, sino que nos regala misericordia, nos regala gracia, nos regala amor. Porque yo no tengo un Dios que anda sacando su chequera para pagarme de acuerdo a mis transgresiones y que me paga de acuerdo a mis pecados. Me he sentado con mucha gente que me pide, me han pedido que les pague de acuerdo a cómo se han comportado, y no les voy a pagar. Papá, yo creo que usted debe sentarme. Yo no te voy a pagar como tú quieres que te pague. Papá, yo creo que usted me debe de sacar de todo, destiérreme. Yo no puedo pagarte porque a mí no me han pagado así. A mí no me han pagado así. A ti te han pagado así para que tú pagues de esa manera a otros. Si a ti no te pagaron así, ¿por qué pagamos a otros así? Nos portamos mal, pecamos, fallamos, transgresores de la ley, le dimos la espalda al Señor, muchas veces ni oramos, ni lo buscamos, ni nos congregamos, pero sin embargo no nos paga así. Nos bendice, nos ama, nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, nos sigue dando su gracia, te sigue usando, te sigue levantando, porque dice la Biblia, y no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que vino a reconciliarnos. Él no nos reconcilia, y ese es el verso que usted debe de entender. Él no nos reconcilia enjuiciándonos, porque si no, no sería un reconcilio. Él nos reconcilia cuando tiene misericordia. Sigo leyendo, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dile que a tuyo, no esperes. Es lo peor que usted puede pasar, porque se pasaría la vida frustrada, porque esperando que Dios le pague como usted quiere, y Dios nunca le va a pagar así. No esperes que Dios te pague conforme a tu pecado, porque no va a pagarte.
Él no va a actuar como tú quisieras que actúe. ¿Por qué? Porque Él no quiere alimentar tu autojusticia. Porque Él sabe que si te paga como tú quisieras, capaz ese día estarías bien. Me lo merezco. Está bien lo que me pasó, me lo merezco. Y Dios no alimenta eso. Dios quiere alimentar tu adoración hacia Él, para que tú digas, Él ha sido bueno conmigo. Oh, me merecía un juicio, pero es que Él ha sido bueno conmigo. Me merecía esto, pero es que Él ha sido bueno conmigo. Eso a Él le da gloria. Él no le da gloria satisfacer tu autojusticia. Yo me lo merezco, esto me lo tengo bien ganado. O en otro extremo, esto me bendijo porque me lo merezco. Dios no va a alimentar nuestra autojusticia, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Amén. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, dijo, yo no quiero ver tus rebeliones, pero quiero verte a ti. Yo no quiero ver tus pecados, pero a ti te quiero ver. Eso es un Dios. Bueno, que aunque sabe tu pecado, prefiere no ver tu pecado, no te ve a ti. Y trabaja contigo. Y te seduce, y te atrae, y te atrapa, y te ama. Y mientras tú lo estás buscando, ese pecado ya va a kilómetros de distancia. Pero si Él viene a enjuiciar, saca el pecado tal vez, o tal vez lo calma, pero a ti te alejó. Y Dios no vino a esta tierra a alejarnos, como prediqué la semana pasada. Él vino como un mediador a traernos, a reconciliarnos, a unirnos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. ¿Sabe quién no habla? Un hombre que sí que ha pecado. O sea, no lo está hablando un santo. Es un hombre sí que ha pecado, que nos lleva de largo. Pero él sintió a Dios como su Padre. Imagínate que Jesús no vino a ese tiempo para enseñarle el Padre Nuestro. Pero él dijo, a este Dios ha sido como un Padre. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Y aquí va a ver la esencia. ¿Por qué se compadece? Porque Él conoce de qué material usted fue hecho. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. O sea, Él sabe de qué material fuimos tomados. Y es misericordioso, porque sabe nuestra condición. Dile que Él sabe su condición. Él no demanda algo que tú no eres. Él no te va a demandar algo que tú no eres. Él va a trabajar por lo que eres. Te ama por lo que eres. Te usa tal como eres. Te bendice como eres, porque Él sabe nuestra condición. No fuimos tomados de un pedazo de nube, y tampoco fuimos tomados de la pluma de la ala de un ángel. Fuimos tomados de la tierra, del polvo, del lodo, y Él sabe que somos polvo. Por eso la inclinación siempre del ser humano es hacia los placeres de la tierra. Fuimos tomados del polvo. Entonces, explico esto. La misericordia es para los que fueron creados del polvo. ¿Hay alguien que no ha sido creado del polvo? ¿De dónde usted lo crearon? Todos fuimos creados del mismo material, del polvo. Con uno usó más lodo, con otro poco lodo. Otro fue al lodo más limpio, al otro lodo más sucio. Uno el lodo tenía más piedras, el otro lodo era más esponjoso, pero al final de cuentas todos somos lodos. Del polvo nos comieron a todos. Amén. Dile a tú nunca te olvides
tu hermano que está al lado tuyo es del mismo lodo que tú fuiste tomado. Amén. Ahora, ¿para quién entonces la misericordia? Ya conmigo, para culpables, para transgresores, para los que pecan, para los adúlteros, para los fornicarios, para los ladrones, para los sicarios, ¿ven? Para las prostitutas, para los bochincheros, para los lengualargas, para los espíritus, lo que sea, para ellos la misericordia. Pero ¿sabe para quién va la misericordia? Para los que te ofenden, para los que te dañan, para los que hablan mal de ti en tu espalda, para los que te critican, para los que te traicionan, también para ellos es misericordia. ¿Por qué crees tú que el adúltero que ha pecado contra Jesús puede alcanzar misericordia y el que te atacó a ti no puede alcanzar tu misericordia? ¿Por qué si decimos a la gente que sin importar su pecado puede alcanzar la misericordia de Dios, pero nosotros no damos misericordia a los que nos atacan? No nos ponen en el mismo plano de que si no perdonamos a los que nos ofenden, el Padre tampoco nos perdona. La misericordia no se deja ver porque tú hablas y tú dices a alguien que puede alcanzar misericordia de Dios. La misericordia se deja ver cuando alguien te atacó, te hizo daño. Ahí se ve la misericordia de Dios. Porque tú eres su representante y tú eres esa expresión del carácter de Dios en esta tierra. Amén. ¿Sí cómo cambia el ambiente? Es fácil al borracho de la esquina decirle que ha pecado contra Dios. Dios es misericordioso. Pero dile lo mismo al que te dañó, al que te ofendió, o con el que te sentiste ofendido. Dile lo mismo. Te va a dar misericordia, te va a dar perdón. ¿Por qué con unos hablamos de misericordia mientras que a mí no me ataquen? Pero cuando me atacan, pues sacamos un juicio. Cuando me atacan, sacamos a la defensa. La misericordia no solamente es para los adúlteros, la misericordia también es para los que te ofendieron a ti, los que te lastimaron. La misericordia es para los que te hirieron. La misericordia es para los que te traicionaron, para los que te defraudaron, para los que te decepcionaron. Y voy más allá, para los que vengan conmigo, para los que te manipularon también, para los que te engañaron. Entonces, ¿por qué para el cielo de Dios todo el mundo entra, pero para tu corazón no? Para el cielo entra el adúltero, el fornicario, el hechicero, el brujo, el alcohólico, el drogadicto, pero para tu corazón no entra el que te traicionó, para tu corazón no entra el que te ofendió, para tu corazón no entra el que te hirió. Indica que nuestro corazón es muy chiquito y no nos cabe tanta gente. La grandeza, y esto lo aprende el apóstol Dulce, la grandeza de un hombre no se le define por las cosas que tiene, sino por la grandeza de su corazón. Se define la grandeza de un hombre, cómo es su corazón. ¿Entiendes? Hagamos de cuenta que tu corazón es el cielo. ¿Cuántos entrarían? Uy, pastor, muchísimos se quedan. Capaz ni yo entro. Somos sus representantes. Somos sus reflectores. ¿Estamos dando misericordia? La misericordia está venciendo el juicio. ¿Te hago la pregunta? ¿La misericordia está venciendo el juicio? ¿O el juicio te está ganando? Amén. ¿Qué más vemos aquí? Que hay un Padre que se compadece de los que fallan, porque sabe
el material que somos nosotros. 4. Voy a darles ejemplos de la misericordia de Dios manifestada, ejemplos que capaz ustedes ya los han escuchado. Ejemplo de la misericordia de Dios manifestada, Lucas 18. (18:35). Entonces, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba y preguntó qué era aquello, el hombre era incapacitado para poder descubrir qué era aquello. Le dijeron que Jesús estaba pasando por aquí. ¿Has escuchado esa música alguna vez? Jesús está pasando por aquí. Dile que a tuyo, Jesús puede pasar por aquí. Jesús está pasando por aquí. Él ni tonto. Escuche bien. Voy a entender por qué él dijo esto. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. Te hago la pregunta: ¿quiénes son los que piden misericordia? No son los enfermos, porque los enfermos dicen: haz un milagro en mí, sáname. ¿Quién pide misericordia? No son los condenados, no son los enjuiciados, no son los culpables, no son los que saben que sobre ellos viene un castigo. Hágalo con sus hijos, vaya a corregir a sus hijos y decir: no, mamá, perdón. Le dan todo el repertorio, apelan a tu misericordia, porque saben que se merecen el castigo. Este hombre no clamó: Señor, haz un milagro en mí, sáname, ten misericordia. El hombre se sentía tan condenado que la única escapatoria para su infierno era Jesucristo. Él no gritó: sáname. Él no gritó: cúrame, o abre mis ojos, como muchos diríamos: Señor, cúrame de esta artritis, cúrame de este cáncer, sáname, haz un milagro. Todo eso está bien, pero este hombre, su expresión, lo que lo afligía y lo que hacía que este hombre agonizara, es que el hombre se sentía condenado y culpable. Sabía que un juicio venía para él. A lo mejor dijo, él era de lo que decía: estoy ciego por mi culpa, fui malo, fui esto, fui lo otro, me lo tengo merecido. Señor, te pido, ten misericordia de mí. Pero siempre hay gente que nunca estarán a favor de la misericordia. Y los que iban delante le reprendían para que se calle. Capaz decían: cállate, ciego loco. Algo ha de haber hecho, porque muchos discípulos tenían ese concepto: este pecado es porque, esa enfermedad es porque él pecó, porque su padre pecaba. Tenían ese concepto en la cabeza, así que cuando escuchaban al ciego gritar, le dijeron: cállate, capaz pecaste, por eso estás así. El juicio de Dios, Dios te castigó. Y algo había dentro de él que le decía: ese no es mi Señor. Mi Señor no es como los que le siguen. Mi Señor no es como los que hablan sus seguidores. Ni siquiera le preguntó ni a los apóstoles, porque los que le seguían a Jesús dijeron: cállate. Pero él dijo: no me voy a callar. Señor, por favor, ten misericordia de mí. No me importa lo que me digan tus discípulos, no me importa lo que diga la gente que te sigue, pero acuérdate de mí, ten misericordia. Y le reprendían. Pero mientras más lo reprendían, dile a tuyo: tu ruego debe de subir. Él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Pero diga conmigo: Jesús escucha esos clamores. Iba caminando y se había multitud. Difícil escuchar a alguien. Todo el mundo hablaba: Jesús, una foto conmigo, Jesús, ora por mí, Jesús, dame una palabra. Todo el mundo clamaba. Quién sabe, ya estaba a metros de distancia, pero a lo lejos escuchó que alguien dijo: Jesús. Y dice la Biblia que él se paró. Él escucha el tono de nuestro clamor. Él a mí me
cuando dijo, alguien me ha tocado. Alguien me clamó, pero no es el clamor común. Alguien me clamó de la agonía de su corazón. Jesús se detuvo. ¿Quién me está llamando? Alguien dijo, un ciego loco que está pidiendo misericordia. Jesús dijo, ¿por qué se lo niegas? Tráemelo. Tráemelo. Deteniéndose Jesús, verso 40, mandó a traerle a su presencia. Lo trajo, tráeme. ¿Saben lo que necesita el Señor? Esa gente que trae a esta clase de gente a Jesucristo. ¿Será que Jesús tiene esa gente a quien le puede confiar a los condenados y le diga, tráemelo? ¿Será que tiene esos discípulos Jesús que diga, ven, no importa, fallaste, pecaste, ven conmigo? Jesús me mandó a llevarte. Jesús me mandó a traerte. Yo trabajo para mi Jesús. Yo no te voy a acusar, yo no te voy a señalar, pero mi Jesús me dijo que te trajera ante Él, y eso voy a hacer. No me importa si veas, si yo tengo que cargarte, te voy a cargar, pero a mí el Señor me dijo que yo lleve a esta iglesia a mi Jesús, y no voy a hacer. No me importa las excusas que me digan, no me importa si me digan, papá, quítame de todo. No voy a hacer eso. Ese discípulo le dijo, ciego, lo siento a mí, yo tengo una orden que me dio Jesús y me dijo que te lleve ante Él, así que ven, pero no veo, entonces te cargo, pero mi misión es llevarte hacia Él. Ese día el discípulo, ¿dónde está ese ciego? Capaz lo encontró golpeándose ante un poste porque no podía ver. Le toca la mano al ciego, no, capaz el ciego asustado. El discípulo dijo, ven, mi Señor te llama. Imagínate la alegría del hombre. En serio. Jesús me miró. Jesús me prestó atención. Sí escuchó mi clamor. Y el discípulo sí te escuchó. Por eso Él me mandó a ti. Y vengo a llevarte ante Él. No temas, ven. Yo te llevo donde Jesús. No es que ese día ese ciego no estaba contento, alegre. Es que alguien en su bajeza se acordó de Él. Que entre una gran multitud Jesús pudo escuchar el clamor de un alma agonizante. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora sí, Señor, ya que tuviste misericordia de mí, yo quiero ver. Jesús dijo, recibe tu fe. Tu fe te ha salvado. Y mira, y luego vio y se convirtió en un seguidor, porque la misericordia atrae, la misericordia cautiva, la misericordia enamora, la misericordia derrite. Ese día el hombre se convirtió en un fiel seguidor de Jesucristo. Y mira lo que pasa, y no solo pasó esto, y todo el pueblo, cuando viendo aquello, dio alabanza. El pueblo de Dios debe de glorificar a Dios cuando de alguien se tuvo misericordia. El pueblo no debe de molestarse, el pueblo no debe de enojarse, el pueblo no debe de crujir los dientes, el pueblo debe dar gracias a Dios porque un condenado encontró misericordia. Gracias a Dios porque alguien que pecó encontró misericordia. Los hermanos lo están ayudando, los hermanos lo están abrazando, el pastor lo está levantando. Gracias, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Esa debe ser la reacción de un pueblo. El pueblo dice, ay, es que el pastor no conoce su pecado. Ay, que si él fuera profeta, supiera que es un pecador. No, ese no debe ser la reacción del pueblo de Dios. El pueblo debe de gozarse cuando alguien que pecó se lo está restaurando, cuando alguien que falló se lo está levantando, se lo está ayudando, se lo está visitando, se lo está abrazando, se lo está ligando. El pueblo debe de glorificar a Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio. Lucas 18, verso 13. Ahí mismo, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, tenía vergüenza de acercarse al altar. Su conciencia lo acusaba. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador.
¿Quién entró ese día a la iglesia? Un condenado. ¿Quién entró ese día a la iglesia? Alguien que sabía que lo iban a enjuiciar. ¿Quién entró ese día a la iglesia? Capaz el mismo de la cual el fariseo estaba orando. Yo no robo, yo no soy adúltero, yo no fornico como este. Este es su cabezón, este es su carnal, pero yo oro, yo ayuno, yo vigilo, yo siempre me he mantenido fiel, pero este no. Capaz el publicano era la referencia de aquel fariseo cuando oraba. El hombre capaz tenía miedo de entrar más adelante del altar porque un día dijo alguien otro día, todos conocen mi vida. Todos saben lo que yo fui. Todos saben lo que yo cometí. Y mucha gente tiene ese miedo porque conocen su vida. Yo también al principio tuve mucho miedo cuando empezó a llegar gente aquí que conocía mi vida. Porque yo pensaba, aquí me van a criticar, aquí me van a juzgar, si yo le conocí lo que hizo el pastor. Y el publicano se mantuvo de lejos, no, yo no voy allá. Como decía un hijo estos días, pastor, cuando usted me pone atrás, yo quiero bajarme rápido porque muchos conocieron mi vida. Es que el problema nuestro es que dejamos de ponernos los zapatos de otros. Si mañana llegara uno de mis hijos, destrozado por el mundo, aparejado por Satanás, y me tocara la puerta, yo lo abrazaría. Y él dijo, aquí está tu papá, ¿y qué te puede hablar? Tu padre nunca deja de ser padre. Y no importa cuán sucio pueda estar un hijo, padre es padre. Ese día, el hijo le dijo, papá, no me beses. Dijo, no te he besado por tanto tiempo. Papá, no me abraces, no te he abrazado por tanto tiempo. Imagínate cómo Dios hubiese actuado si Adán hubiese regresado. Y Dios le hubiese dicho, hijo, no me pidas que no te disfrute. Hace tanto tiempo que no te vi en el lugar donde nos encontrábamos. ¿No crees que Dios no bajaría? ¿Tú crees que Dios no te abrazaría? Si por meses dejaste el lugar secreto y un día dices, Señor, aquí estoy. Quise experimentar la vida sin ti, pero aquí estoy. ¿Tú crees que Dios no bajaría a besarte, a bendecirte, aunque tú le digas, papá, Señor, no lo merezco, yo te fallé? Y él te diga, no me importa, a mí me alegra verte, a mí me alegra tenerte. Ese es mi papá, yo quiero que ustedes lo conozcan. Ese día Dios lo besó, lo abrazó, lo dijo, sabía que ibas a regresar, te tengo preparado una gran fiesta y quiero comerlo contigo. ¿Qué lo movió eso al Padre? Misericordia. ¿Cuántos padres están aquí? Sus hijos eventualmente no están. No harían lo mismo. No harían lo mismo. No harían lo mismo. Como un día a un pastor le preguntaron, si tu hijo se vuelve homosexual, ¿qué harías? Él dijo, ¿cómo haría? ¿Cómo le daría la espalda a mi hijo que se me desvió? Lo amaría, lo ayudaría, le diera mi apoyo, le diría lo que está mal, pero le hablaría de Jesús y le mostraría mi amor siempre. Es muy importante, iglesia, y esto el Señor lo ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo. El carácter de Jesús se forma en nuestros corazones. Pero no se formará si no lo conocemos. Si no lo conocemos. Créeme, yo he tenido gente que ha salido de esta iglesia hablando de mi mal, haciéndome pedazos por afuera. Usted no se imagina cómo me alegra al verlos. Yo sé que a lo mejor nuestros hijos se pondrán honestos, pero papá, no fue que habló mal, dijo, pero no es papá. Tú no es papá. Si mi hijo que se fue estuvo perdido y cree que todavía no puedo ayudar, ¿por qué negarle?
como me llenará de alegría ver a mucha gente que se fue, verlos regresar. Un Padre movido a misericordia. Y está haciendo algo maravilloso para la iglesia. Con esta iglesia. Créame que no sé a dónde Dios nos quiere llevar. No estoy conociendo más al Señor. Y deseo con toda mi fuerza que usted lo conozca. Que lo ame, le sirva, que se libre con Él. Génesis 21:14, el último ejemplo de este punto. Esto es maravilloso. Abraham cometió un pecado. Se acostó con la mujer que no debía acostarse. Fabricaron algo porque su afán era tener un descendiente. ¿Vale? Así que la mujer Sara cooperó para que Agar quedara embarazada por Abraham. Fue una mala decisión. La humanidad le invadió el afán y la desesperación, como muchas veces nos toma la desesperación, el afán y la ansiedad de tomar malas decisiones. Le llevó a Abraham la parte de la fe. Imagínense, ¿usted cree que va a Abraham de eso? Se desesperaron por tener una descendencia, por tener un hijo que lo represente o que herede todo lo que Dios le estaba dando. Sara le plació la idea, le dice: mira, Abraham, tenemos una sirvienta que nos sigue desde Egipto. Tengo un hijo con ella, capaz por ahí Dios nos va a bendecir, capaz por ahí Dios va a tener la descendencia. Abraham dijo: está bien, ¿qué? Le encantó la noticia a Abraham. Capaz le dijo: Sara, Dios de todos. Agar queda embarazada. El niño se llama Ismael. Pero esa mala decisión trajo fricción entre Abraham y Sara. Agar se burlaba de Sara porque era estéril. Que Ismael se burlaba. Los días de la madre, Ismael podía celebrarla y Agar presumía: mira, mi hijo me trajo esto, y Sara mordiéndose por dentro porque no tenía todavía el privilegio de tener un hijo en su brazo. Entonces Sara le dice a Abraham: mira, esta cosa no nos va a llevar a ningún lado. ¿Por qué no le dices que se vaya? Que se aparte. Ya sabemos que por ahí Dios no nos va a bendecir. Mira lo que pasa. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar. Abasteció de agua, la abasteció de comida y se lo puso sobre el hombro a Agar. Le entregó el muchacho y le dijo que se vaya. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Caminó por el desierto errante. El Señor me decía: quiero que te detengas. Me dijo: Tiago, detente y lee bien esto. Créame que lo leía muchas veces. Señor, ¿qué me quiere decir? Muchos enfatizan el pecado de Agar, la mala decisión de Abraham. Y él me decía: pero todavía no me ven a mí, cómo yo actúo. Y al diablo, léelo. Yo leía. Y mientras leía, las lágrimas se me salían. Y él me decía: Señor, ponte en el lugar de esta mujer. ¿Tú crees que esta mujer no se iba lamentando todo el camino? Porque hice esto. Esto me costó ahora. En el desierto, solo conmigo, desterrada, tragando sol, sin que nadie la acompañe, sola en un desierto, sola con un hijo, caminando en un desierto. Pero llegó un momento en que se le acabó la provisión.
¿Qué madre no lucharía para que a su hijo no le falte nada? Pero dime, ¿dónde va a luchar si está en el desierto? Dímelo. Ese día esa mujer dijo, aquí me muero con mi hijo. ¿Tú no crees que esa mujer no se lamentaba? Esto me trajo el pecado que cometí. Mi mala cabeza, aquí me muero. No tengo nadie que me ayude, no tengo nadie que me apoye, no tengo nadie que me alimente, no tengo nadie que me provea. Me merezco esto porque me metí con el hombre de la promesa. Verso 15, le faltó el agua del hombre y echó el muchacho debajo de un arbusto. Y ella se sentó frente a distancia, o sea, dejó al niño debajo de un arbusto y ella a unos metros de distancia. Porque ella decía, no quiero ver cuando mi hijo se muera. Esta mujer respiraba muerte. ¿Qué dolor más grande, no? Que le toque ver morir a un hijo y tú estés ahí. No quiero ver al muchacho cuando muera. Y cuando ella se sentó frente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué le habrá dicho esta mujer a él? No te aseguro que esta mujer le dijo, hijo, quédate aquí porque no quiero verte morir. Una madre no dice eso. ¿Sabe lo que diría usted? Quédate aquí. Dios va a hacer algo. Dios vio un Dios bueno. Yo lo vi allá. Pero tío, yo prefiero morir que tú, pero quédate aquí. Papá parecía una mentira. Y esta mujer se fue atrás a llorar. Decía, Señor, no quiero ver morir a mi hijo. No quiero verlo morir. Y este hijo tenía hambre, tenía sed, estaba los labios resecos, partidos, con un dolor. Y se cansó su voz y empezó a llorar. Verso 17, yo Dios. ¿Qué Dios bueno? ¿Se dan cuenta que no es juicio? Digo, ese pecado te trajo, hubiésemos dicho nosotros, ese pecado te llevó ahí donde tú estás. Esa es la consecuencia, pero digo, Dios, escucho a alguien llorar. Él no miró si era la mujer que pecó, la que falló. Él no miró si desobedeció o no. Él miró un alma que necesitaba misericordia. Y oyó Dios la voz del muchacho. El ángel no fue donde el muchacho. Fue donde la mujer que pecó y la que falló. La que se metió con el hombre que no debía de meterse. Y dice, mujer, ven acá. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te aflige? ¿Qué te duele? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Ese es mi Dios. Dios dijo, yo voy a estar contigo. Pero yo pequé, Señor. Yo no soy la mujer de la promesa. No me importa, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar con ese muchacho. Y no
te voy a dejar morir. Aunque tengas las evidencias de que mueras en el desierto por pecar, pero tendré misericordia y no vas a morir. Te abrió los ojos, ahí está una fuente, agua, toma, dale de beber al muchacho. En el mismo desierto, Dios le levantó la nación y fue un maestro en batalla con la que pecó, con la que falló, con la que se equivocó. Con ella Dios tuvo misericordia. Ahora termino con él. Gálatas 6:1. Yo no tengo la habilidad para hacer llorar a nadie. Yo no tengo la habilidad para tocar ningún corazón. Yo sé que Dios está tocando corazones. Y sé que Dios se está revelando a muchos. No piense que yo escojo un mensaje para hacerlo llorar todos los domingos. No quisiera. No tengo esa habilidad. Pero Dios está dando mucho conmigo, con mi corazón. No de ahora, de hace mucho tiempo. Mi esposa lo sabe. Creo que Dios me está abriendo los ojos y lo puedo ver más claramente. 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido, ¿recuerdan la mujer adúltera que también fue sorprendida? Aquí Pablo le habla a los Gálatas: no cometan el mismo error de tirar piedras. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, cualquiera que sea, ustedes que son espirituales, restáurenlo. No hay una intención de juicio, no hay una intención de señalar ni de condenar. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Piensa como que si fueses tú. Eso es lo que dice en otra traducción. Ponte en su lugar. ¿Qué desearías? Considérate como que tú fueras el que pecó. ¿Alguna vez usted se puso en los zapatos cuando usted se enteró el pecado de alguien? Y usted se puso y se detuvo un momento a pensar: ¿qué quisiera que yo haga si fuera mi caso? Créeme que ese día se te da la gana de enjuiciar. Y harías con tu hermano lo que desearías que hicieran contigo. Considérate a ti mismo, no sea que tú también. Dile que tú nunca te olvides. Es muy posible que el hermano que tú juzgues, el mismo pecado te alcance a ti. Porque no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar, y eso tenemos que aprender. Sobrellevar los unos las cargas de otros. Así cumples la ley de Cristo. No un mensaje, una vida. ¿Saben? Porque todavía no hay hermanos que puedan encontrarse con esta clase de hermanos. Porque temen en ser enjuiciados, temen ser juzgados, temen que ese hermano no sea aquel que sea capaz de llevar su carga, temen de ser vendidos. Pero eso debe de cambiar en esta iglesia. Que si usted llegó un hermano, ayúdame, estoy padeciendo esto, usted sepa llevar la carga. No corra difamarlo, no corra dañarlo. Lleve la carga de su hermano, por muy oscura que sea, por muy terrible que sea. Ese día, cuando ese hermano te lo contó, se pone a prueba tu misericordia. Y se pone a prueba qué tan espiritual eres tú. Lo espiritual
santidad no se mide, lo he dicho miles de veces, porque oras, sino cómo te comportas con tu hermano. Que la misericordia triunfe sobre el juicio. Que la misericordia triunfe sobre el juicio. Póngase de pie.